Saludos. Para Tele Santo Domingo, Ojalá TV. Hoy en compañía de Giovanni Arias, miembro del Comité Central y del Partido de la Liberación Dominicana y subsecretario de Asuntos Agropecuarios de esta organización política. Giovanni, bienvenido. Mira, este fin de semana reciente se realizó la llamada Vuelta al Lago y el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez Durán, pues estuvo encabezando junto al presidente del partido, licenciado Danilo Medina, este importante recorrido, que refleja de entrada este acompañamiento, si se quiere, del PLD a los productores agropecuarios de esta zona tan deprimida y abandonada históricamente, pero al mismo tiempo a la que se le prestó desde el gobierno de Danilo Medina tanta atención, y ya hoy a 3 años de esta administración pues vemos que un importante grupo de estas inversiones se ha vuelto prácticamente sal y agua. Mire, un placer compartir en este prestigioso programa, ojalá. Lo que sucedió en ese recorrido por la zona más deprimida del país, yo puedo decir que fue algo interesante, importante, y debo decirle que se esperaba ese apoyo que las comunidades salían. Hay algo que hay que evaluar cuando usted hace recorrido. Las caravanas son importantes, la cantidad de personas. Sin embargo, en un recorrido lo que debe evaluar es cuánta gente en las calles espera el candidato, y en este caso a Danilo Medina. Candidato a Abel Martínez y a Danilo Medina. Eso fue lo más notorio, cómo las comunidades en los parques, en las entradas de las calles, sacaban sus atuendos, sus blusas, su camisa morada. Nadie sale de su casa a festinar, a disfrutar si su candidato no está pasando. Y entonces lo que se pudo observar en este recorrido es que extraordinariamente hubo un apoyo significativo, importante, y que ha definido de aproximadamente hace 2 o 3 meses el arranque del Partido de la Liberación Dominicana y Abel Martínez hacia una posición importante en el electorado dominicano. Pero yo quiero destacar algo. Se pudo ver en una comunidad donde un productor paró la guagua del expresidente Danilo Medina con una auyama. Algo que yo puedo decirle que me empelusqué. Cómo este hombre viene con una auyama en señal de agradecimiento a Danilo por las visitas sorpresas que se efectuaron con mayor frecuencia en esas zonas vulnerables. Eso comenzó en Hondo Valle, comenzó en esas lomas que necesitaba y que nunca había visitado ningún presidente. Y este presidente iba y se sentaba en la sillita plástica a escuchar a los productores, y más que escuchar a los productores, a iniciar proyectos importantes, y entonces que ya estaban previamente evaluados, y Danilo sacaba. Aquí está el inicio de este proyecto, aquí está el inicio de el dejar de producir en la República Dominicana, en estos lugares. Y yo debo decirle que fue una de las escenas que más me impactó. Y posteriormente hablamos con el productor y nos explicó que es una señal de agradecimiento y que él tenía mucho tiempo sin producir, y que Danilo en una visita sorpresa lo ha puesto y que se ha dinamizado considerablemente ese entorno y esa federación y esas asociaciones del cual es miembro. Por lo que el pueblo espera
El pueblo espera más visitas sorpresa del Partido de la Liberación Dominicana, haberlo ha prometido. Danilo lo expresa, que se va a hacer visitas sorpresa, porque el país y esas comunidades deprimidas, los viernes comenzaban a pensar, vendrá el presidente, que es de una forma sorpresa, y entonces usted tenía un dinamismo, y más que el dinamismo, incorporaba toda la semana a cientos de productores a producir bienes y a producir comida para el país. Es usted una pieza importante del equipo agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana. No se había visto, y como observador, lo puedo decir, tanto interés y tanto empeño en el llamado sector agropecuario, es decir, en el campo dominicano, de parte de ninguna organización política, hasta que efectivamente Danilo Medina, su equipo de trabajo agropecuario, y también el de titulación de tierra, y por igual el de la planificación y el financiamiento por el lado del Banco Agrícola, que se le ha prestado a este sector. No obstante, nunca se había visto un abandono tan marcado del campo dominicano, del sector agropecuario, que prácticamente ustedes han denunciado va a la quiebra o está en la quiebra, a propósito de las importaciones, a propósito del abandono incluso como venganza, porque parecería que como el PLD y Danilo le prestaron tanta atención a este sector, pues esta administración, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola y la Presidencia de la República parece que han decidido castigar al agricultor, al productor agropecuario dominicano. Yo quiero poner y hacer un pequeño análisis de cómo recibió Danilo Medina el sector agropecuario con intereses en el Banco Agrícola de 20 y 18%. Lo recibe. Danilo en una primera fase intentó implementar la tasa cero en el sector agropecuario. Los asesores, tanto nacionales como internacionales, demostraron que la tasa cero comenzaba a generar déficit al sistema financiero. ¿Por qué comenzaba a generar déficit? Porque la colocación del dinero tiene un costo de aproximadamente 5.5. El pago de los técnicos, el pago de la energía eléctrica, el pago de lo otro. Eso es el costo de la colocación del dinero. Y entonces por cada 100 pesos que se aportaba, el Estado iba a perder 5.5 por cada cantidad de pesos. Y le demostraron a Danilo que íbamos a comenzar a tener dificultades. Sin embargo, Danilo hizo una reducción considerable que quiero destacar, que fue a un 8%. Ese 8%, ¿qué significaba para los agricultores del país de un 18, 16 a un 8%? Que los agricultores dejaban de pagar al año más de 350 millones de pesos de intereses y se quedaban los agricultores con esos beneficios para mejorar sus condiciones. Ese es Danilo. Y entonces Danilo en varias ocasiones otorgaba préstamo al FEDA a un 5%, prácticamente empatando con estos intereses, que el costo del dinero, y Danilo fue extraordinario para el sector agropecuario. Proyectos como esos proyectos de reforestación que Danilo implementó en la parte sur del país y que hoy están abandonados. Abandonados por completo, donde no se le da asistencia a los caminos vecinales, los productores que ya comienzan y dan inicio a producir aguacate, a producir café, tienen grandes dificultades. Danilo, debemos recordar que aportaba 5 y 6 mil pesos para que tú sembrara tu tierra, para que la colectividad en forma de junta sembrara. Pero mientras tú estabas sembrando, te daba el dinero para tú ayudarte. Además, las
ayuda en lo que concierne a las raciones alimenticias para poder ayudar. Además, bancarizó gran parte de los ciudadanos, los agricultores, ya podían ir al banco, que previo a eso hubo una alfabetización que también importantizó al hombre del campo. Danilo es extraordinario. Lo que hizo Danilo y nosotros nos comprometemos y Abel está haciendo un compromiso porque está escuchando. Abel va a los lugares a escuchar a la gente. Y el equipo agropecuario del PLD garantiza que esas visitas sorpresas y que la tranquilidad llegará al campo dominicano. No es posible que se le adeuda a los productores una gran cantidad de dinero como a los dueños de equipo, a los operadores. Y quiero poner como ejemplo San Juan de la Maguana, el granero del sur. Se le deben 315 millones a los productores de habichuelas. Pero además a los operadores, a los dueños, le deben 303 millones de pesos que no le han pagado durante todo el periodo, no le pagan a los agricultores de esa zona y prácticamente, y debo decir que algo que inquieta, esos agricultores, la gran mayoría están en el CICLA, que no pueden ir a los bancos a coger préstamos, ni al Banco Agrícola, ni a ningún sector, y eso es preocupante. Pero voy a dar otro dato de San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana la mayoría de las parcelas están a punto de ser ejecutadas por la banca informal, por los prestamistas informales y por prestamistas de la banca privada, porque no han podido cumplir, y esto traerá como consecuencia en los próximos días el quitarle, incautarle las propiedades a grandes, a los productores de esta región, que no es, puse como ejemplo, pero es en gran parte de la República Dominicana que se está teniendo grandes dificultades. Giovanni, hay una obra muy importante para esta región, para mantenernos por el momento en la región sur, que es la presa de Monte Grande, ¿verdad? Sí. Esto, Danilo ya lo ha dicho, la dejó al salir del gobierno casi en un 75% ya ejecutada. No obstante, 3 años después de esta administración, esta obra que estaba supuesta a tener un impacto importante para la irrigación e incorporación de nuevas tierras al sistema de producción agrícola de la zona, no parece que no se va ni siquiera a acercar a la finalización de esta, ni siquiera en el año 24. ¿Qué tanto constituye esto, más que un descuido, una verdadera desgracia para quienes habían apostado a que ese tema de la posibilidad de tener agua y de poner a producir tierra, pues simple y sencillamente se ha detenido? Mira, esto ha sido una política de este gobierno de no darle continuidad a los proyectos importantes. Y este era un proyecto que estaba planificado para culminar. Lo que pasa es que la pandemia al gobierno del PLD le mutiló, y entonces fue una parte de la pandemia donde había que concentrarse por el poco manejo del conocimiento. Entonces todos los sectores había que confluir en el manejar la pandemia, y entonces hubo que postergar varios proyectos. Mire, hay proyectos, y voy a caer en la presa más adelante, hay proyectos, escuelas, que la dejaron en un 75% y hoy están en un 40%. ¿Por qué están en un 40%? Porque dejaron ventanas, dejaron puertas, dejaron cosas y se la han quitado, lo han abandonado. Se han deteriorado. En vez de tener 70, ya tienen 60, tienen 40, porque lo han deteriorado y no han asumido este proyecto de las escuelas, que es tan importante, darle continuidad porque tiene un sello de Danilo Medina. Pero en el caso de la presa, esa presa es la obra cumbre del sur, la obra que tiene la posibilidad de incorporar a miles de productores a lo largo y ancho de este sur pobre, de estas tierras áridas, con todas las condiciones de producir alimentos, pero este gobierno
no ha asumido esa obra extraordinaria que reitero, despegará a los agricultores del sur de la pobreza, o sea, lo va a incorporar al sistema productivo con riego presurizado, con riego bajo microaspersión, y entonces cambiará la vida para muchos dominicanos. Este gobierno no le interesa. Este gobierno se ha enfocado fundamentalmente en las importaciones. Y ahí sí hay que darle un premio a este gobierno, porque las importaciones que se han manejado han sido masivas y constantes. Decirle que hubo una ocasión que debemos recordar que se aperturaron 66 productos durante 6 meses sin límite. Sin límite es que usted podía traer la cantidad que sea, porque usted ponga las reglas, dice, no podemos traer cebollas hasta tal cantidad. Si hay un déficit, si hay cualquier dificultad que usted pueda almacenar. No, aquí se trajo. Es más, aquí se cometió, yo puedo decir que es un crimen de lexa patria, y es financiar a los importadores para que traigan productos. Instituciones como el Banco Agrícola y el Banco de Reserva te financian para traer productos hacia la República Dominicana en detrimento de nuestros agricultores. Pero una señal de que este gobierno no le interesa la agricultura fue que canceló el 63% de los profesionales agropecuarios. Hoy todavía pululan más de 500 agrónomos cancelados, agrónomos especialistas. Y voy a mencionar 2 sectores importantes: los técnicos de invernadero. Los técnicos de invernadero es un sacerdocio, porque eso hay que ir constantemente. Ahí no hay día de fiesta, ahí no hay Viernes Santo, ahí no hay 25 de diciembre. Esos agrónomos tienen que ir, porque el hecho de producir bajo ese ambiente controlado también tiene su riesgo y hay que vigilarlo constantemente. Nunca ningún presidente había tocado esos técnicos que tienen especialidad, que tienen, eso es un grado de maestría en la producción. Este gobierno lo ha quitado, lo ha vejado, lo ha cancelado y ni le paga las prestaciones. El segundo es los técnicos que trabajan en puertos, aeropuertos. Fueron cancelados la gran mayoría, sotenistas, veterinarios que tienen que ver con la parte de los controles fitosanitarios en la frontera, y como premio, llegando al gobierno debido al descuido de la frontera fundamentalmente, entra la fiebre porcina. Porque nos descuidamos y en los lugares colocamos a quien sea, a cualquier persona, y entonces eso es sagrado para el sector agropecuario, específicamente el Ministerio de Agricultura. Esa parte de los controles fitosanitarios en los puertos y aeropuertos para evitar que entren enfermedades, este gobierno lo ha descuidado, y entonces ha obtenido 2 premios. En el 79, la fiebre porcina entró al país, y en este gobierno también recibieron la fiebre porcina, que de hecho muy mal manejada por parte de estas autoridades, que lo han dejado prácticamente a la suerte, y que es el único país en América que tiene fiebre porcina y que está en vilo porque es una amenaza a países grandes productores de cerdo que lo tienen tan cerca, y este intercambio comercial con esos países pone en cuidado a la República Dominicana por el mal manejo. Donde llega la fiebre porcina, si usted quiere terminar, es erradicando ese pie de cría, sustituyendo ese pie de cría, eliminando más del 85% de los cerdos, y entonces crear nuevamente un pie resistente o tolerante a la fiebre porcina, y entonces usted puede posteriormente ya tener y estabilizar una camada en la República Dominicana, y este gobierno no lo ha hecho. Hay un sector por el que ustedes se han mostrado y se han pronunciado de manera muy particular, que es el sector ganadero, incluido el del sur profundo, sí, que había tenido una especie de relanzamiento a propósito de todo lo que hizo el gobierno de Danilo
después de la elevación de las aguas del lago Enriquillo. Hizo un pueblo. Se hizo un pueblo, el de Boca de Cachón, ¿verdad? Boca de Cachón. Pero en general la ganadería ahí volvió y tuvo, pero parece, según he visto declaraciones de ustedes mismos, que este sector está ahora mismo, bueno, hay un video muy emblemático que compartió Abel Martínez Durán con sus seguidores por Twitter, de un joven ganadero, creo que de Montecristi, Sí. Que indica cuál es el nivel de preocupación que habría que tener. Porque por igual esto, aunque coincide con la incapacidad del poder adquisitivo de la mayoría de los dominicanos para consumir carne de res, coincide, le va bien, por así decirlo. Pero la verdad es que no podemos prescindir de esa fuente de proteína. Sí. Y además, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál va a ser el destino de estos productores de ganado que bueno, que ya le hemos visto prácticamente sollozar? Mira, con el sector agropecuario en sentido general, pero haciendo énfasis en la ganadería, los presidentes tienen que tener mucho cuidado. Primero, porque es un, si queremos decirle, un subsector que está diseminado en todas las provincias del país, pequeños y medianos ganaderos, uno que tienen 3 vacas, que tienen 5, que tienen 10, eso está diseminado y es voluminoso, es grandes cantidades de gente que dependen de la ganadería. Y este gobierno ha abandonado. Todos debemos recordar que el gobierno pasado diseminó y creó las condiciones para la compra de la leche, el procesamiento de la leche de empresas que lo hicieron, pero con el plan definido de que el desayuno escolar sea suplido en su gran parte por productores nacionales. Ustedes saben lo que ha pasado con este gobierno con relación al manejo de todos los programas. Si usted se va no fuera del sector agropecuario, al 911, hasta el metro, ustedes bien que chocaron, que eso nunca había chocado, el manejo de todos los servicios. Y no, yo no quiero mencionar lo que son los medicamentos de alto costo, lo que está viviendo la República Dominicana en los actuales momentos. Pero en el sector agropecuario y fundamentalmente en la ganadería, hay una situación de cuidado, de que hay que ir. Y por eso hemos visto en varios encuentros donde Abel, que conoce de ese sector, escucha. Y nosotros como técnicos del sector agropecuario nos comprometemos a que esto va a cambiar. Que esto va a cambiar el próximo año para bien del país, porque los recursos que se van a destinar al sector agropecuario en sentido general serán suficientes. Y más que suficientes, que vamos a crear la confianza que se ha perdido. Hay una situación de la confianza que debo poner como ejemplo, la provincia de Azua. Estábamos en San Juan y ahora venimos a Azua. Alrededor del 60% de los productores de cebolla no hicieron la siembra para el periodo diciembre, que alto consumo. Solamente el 20 o 25% de los agricultores hicieron siembra de este importante condimento que se utiliza en todas las cocinas en todo el país, y tienen razón, porque las importaciones y las pérdidas que han tenido en los últimos tiempos ha sido desproporcionado, han sido vejado. Se le debe una cantidad extraordinaria, más de 300 millones de pesos, con un compromiso que hizo el ministro de Agricultura con los agricultores y no le paga. Hoy están en el cicla, los productores de cebolla están en el cicla, y eso es preocupante y mortifica al productor. Y yo, mi recomendación es acoger lo que dice Abel, llamar a los agricultores que aguanten, que falta poco para esa pesadilla. Giovanni, cabe decir, ya casi cerrando este conversatorio, cabe decir que cuando uno se preocupa
por los productores, en realidad la preocupación final es por los consumidores, puesto que recién estamos hablando ahora, pero recién ya fin de semana pasado, se anunció y se verificó en el mercado, en los mercados del país, el incremento sustancial en prácticamente todos los rubros. Es decir, con excepción de lo único que no aumenta en este país es el poder adquisitivo del salario. Pero todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la producción, es decir, insumos agrícolas, el diésel que se utiliza para todo, digamos. Sí. Todos esos insumos, esos componentes, pero además el incremento de los precios que hace que el gran consumidor, que es el pueblo dominicano, pues deje de comer, porque no solo se trata del huevo, no solo se trata de la carne, no solo de la cebolla, sino de prácticamente todos los rubros. Y en realidad lo que uno ve es que la respuesta a la vista, hasta que llegue una solución política a este tema, a estos temas, la solución a la vista es la disminución de la ingesta de alimentos. Así es. Mire, yo debo dar una información importante y por qué no preocupante. En los periodos de altas temperaturas, en los periodos, varios cultivos que aceleran el proceso vegetativo, y que quiero referirme al plátano, baja de precio, porque el desarrollo es más rápido y son las mejores condiciones para este cultivo. Plátano es musáceas. Musáceas. Guineo y plátano. Pero debo decirle que las expectativas para final de año y inicio del próximo año es que el plátano va a subir más de precio. Por dos cosas. Primero, sabemos que las áreas no sembraron la cantidad de áreas, eso es lo primero. Lo segundo es que el desarrollo vegetativo es lento, el racimo es más pequeño, el grano también es más pequeño, y este gobierno no ha apoyado a ese sector. Y vamos a estar, ahora en estos momentos están 30, 35 pesos la unidad de plátano, y se espera que se dispare en los próximos meses. Eso no es una noticia halagüeña, no es una noticia, pero da preocupación. Pero más preocupación da es que posiblemente cuando quieran importar productos, que quieran hacer las importaciones, no tenemos muchos sitios donde buscarlo. ¿Qué es lo que tienen que ver los gobiernos? Y es lo que nosotros hicimos durante la administración del PLD, que se preocupaba por el consumo nacional. La planificación del abastecimiento. El PLD terminó con un 87.5% de lo que consumen los dominicanos. Y decía el ministro de ese entonces, vamos para los próximos 3 meses a subir un punto más. Y entonces buscábamos en qué renglón podíamos incrementar. Y eso era constantemente. Y eso nos llevó a ser distinguidos por organismos como la FAO, como presidentes que vinieron, el de Panamá vino a la República Dominicana a observar el milagro en el sector agropecuario de la República Dominicana. Ahora, aquí hay que venir a observar las importaciones y más que todo, la disminución que usted decía de ingesta. Aquí se está comiendo menos. Primero, hay una baja producción y lo dice su propio Banco Central, que evalúa mes por mes, hace encuestas, dice que se está consumiendo y se ha producido menos de varios productos. Entonces, por lo que eso es preocupante. Eso es preocupante y se puede ver cómo las amas de casa, cuando van a los supermercados, cuando van al mercado, que comienzan a buscar y a acumular, y entonces después cuando van a pagar tienen que estar comenzando a sacar para poder completar el pago. Eso es preocupante, indignante lo que está viviendo la República Dominicana en los actuales momentos. Frente a todo esto, y con esto un poco tenemos que cerrar,
La respuesta, si se quiere, estratégica de las autoridades y del equipo del gobierno es la de presentarle al país. Le han bajado un poco la preeminencia a esta noticia, a esta información, pero está ahí. Es la de supuestamente poner a producir tierras en la Guyana francesa. Mire, yo quiero, usted jugaba a belluga, en mi pueblo decían bolita. Sí, sí. Este gobierno es como cuando usted estaba jugando bolita, que estaba la bola. Ron. Sí, que usted te decía, a lo que coja mi bon. Sí, claro. Entonces, vamos a lo que coja mi bon. Y le voy a decir por qué comprobar eso que estoy diciendo. Este gobierno ha anunciado varios proyectos. Primero, Siembra RD, que tenía un nombre hasta importante que llamaba la atención, bonito, y lo tuvo que abandonar porque lo dejaron a medio palo. Iban a producir pavo, iban a producir maíz. Tuvo que renunciar su coordinador, el primero. El segundo, entre otros, fue del campo al colmado. Yo creo que aquí no se ha comido una libra de batata del campo al colmado. ¿Por qué? Por las deudas que le decía yo de los agricultores, que le deben a los agricultores el Estado. ¿Con qué confianza le despacha los agricultores sus productos a un gobierno que no le paga, que le debe a los arroceros, que le debe a los cebolleros, que le debe a los preparadores de tierra? Entonces, ¿cómo le conceden, le ceden los productos a un gobierno mala paga? Pero más que todo, ustedes saben que hay que crear una infraestructura de almacenes, de distribución, de camiones, de personal, que eso conlleva un dinamismo y unas estructuras extraordinarias. Yo creo, reitero, que no se ha comido una libra de batata del productor al colmado. Y el último, y este sí le puso la tapa al pomo. En un país que puede producir maíz en todo el territorio nacional, en el este, en el sur, en el norte, y ellos prefieren ir a Guyana a arrendar tierra, y digo el gobierno porque aunque es el sector privado, no, es un negocio privado. No, pero él es auspiciado por el gobierno. Sí. Lo del sector privado fue un sastre que se llama Osmar Benítez, que quiso venir al país a hacer los arreglos para que el presidente no quedara más mal. Entonces el sastre quiso acomodar el traje de que era la parte empresarial. Pero debemos decirle que en Guyana no le alquilan a los empresarios. Es de estado a estado que se alquila. Pero que tampoco tiene las condiciones. Ahí no hay tractores, ahí no hay mano de obra, ahí no hay condiciones ni tradición para ir un gobierno a inventar y dar palos a ciegas. Por lo que parece que escucharon el llamado y el clamor del PLD, que desde el primer momento hemos estado diciendo, es erróneo, no es posible, vamos a crear las condiciones en el país para producir maíz y crear el mecanismo de abaratar los precios. Ese globo de ensayo se desinfló. Se desinfló, porque vieron, nosotros nos encargamos de aclararle las condiciones de Guyana. No han vuelto a hablar. No han vuelto a hablar más de eso, y entonces el país y el gobierno de Luis es a lo que coja mi bon. Déjame ver cómo me va con esto, y lo sueltan. Giovanni, tendríamos que hacer uno o varios programas más sobre el sector, porque son tantos los elementos, y además tú eres un gran conocedor, no solo por Ocoeño, de un sector como el de los invernaderos, que llegó a tener una etapa de florecimiento y de crecimiento exponencial, si tú quieres. Y en particular también el negocio de los vegetales, de ese tipo de productos que fueron objeto de atención de la visita sorpresa, que no solo en Ocoa, sino en todo el territorio nacional. Y que parecería que sobrevive, que abastece una parte incluso del área de exportación, pero que por igual está totalmente eclipsado
que no se ve, no se sabe cuál es la suerte de este sector. Podemos hacer un programa específicamente para eso, de los productores de ambientes controlados, que son los productores de invernadero, claro, que están pasando situaciones con plagas, que se han solicitado para traer insectos benéficos y bajar las aplicaciones, sí, porque hay una plaga que se llama el Tris franquiniela que afecta y que ya no está siendo controlado con los químicos y que hay que aplicar, pero hay un problema que uno quiere y el de medio ambiente no quiere y como este gobierno no tiene cabeza en el sector agropecuario, no es posible. Mucho menos en medio ambiente. Bueno, sectores. Entonces tienen ese problema, pero prometo venir a hablar sobre esos productores que juegan un rol importante en el país para las fines de exportación, traer dólar y equiparar la balanza comercial de la República Dominicana. Giovanni Arias, para concluir, ¿están realmente ustedes en el Partido de la Liberación Dominicana y en particular del sector agropecuario de que es para afuera que van? Mira, completamente seguro, y el sector más importante, yo puedo decir, primero por el apoyo que dio el gobierno pasado, el que lo va a sacar y el que va a dar el puntillazo son los productores conjuntamente con los consumidores, los profesionales agropecuarios, los agricultores. Estamos unificándonos con el equipo agropecuario, con la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD y con un candidato que tenemos comprometido, un candidato que ha impactado y que sigue impactando, pero más que todo comprometido con el sector agropecuario y timoniado con el apoyo de Danilo Medina. Estoy convencido y decirle que falta poco para que Abel sea presidente y que exista un despertar en el campo dominicano. Hemos conversado con Giovanni Arias, subsecretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana y una pieza clave también en esto del programa de revisitas sorpresas del presidente Danilo Medina. Así es. Muchas gracias. Gracias a usted. Y mucho éxito en todo lo que le corresponde. Así es. A ustedes continúen en Tele Santo Domingo. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.